En esta semana haremos un ciclo muy interesante que partirá de Isaías 9:6, el versículo que para los tiempos navideños es muy sonoro, es un versículo que es recurrente y que tiene como ese sabor, esa fragancia a Navidad. Porque Isaías 9:6, tal como nos dice esta palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como le decía, en esta semana quiero hacer un ciclo especial donde cada día nos detendremos en estas 5 virtudes que se profetizaron en su momento dado que serían propias de Jesucristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Camino a el mes de diciembre, a la Navidad, camino a incluso una estación que vamos a hacer antes de celebrar el nacimiento de Jesús, que es nuestro evento Navidad en Familia. Debemos estar muy claros en cuanto a la figura de Jesús y estos atributos para que nuestra celebración, nuestro gozo, nuestro hacer memoria de quien vino para morir, resucitar y vencer a la muerte para salvarnos es. Entonces, en ese sentido, el primer atributo es admirable. Por tanto, el tema tiene como título Jesucristo es admirable. Para esto vamos a ver primero lo que nos dice el Salmo 86 en el versículo 10. Aquí vamos a ver como atributo de Dios qué es lo que nos causa admiración de Él. Dice el Salmo 86 en el versículo 10 lo siguiente: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios, vuelvo y lo reafirmo aquí, enfatizando las últimas palabras de este versículo. ¿Pero por qué? Porque Él es grande y hacedor de maravillas. Maravillas es que Él crea cosas que ojo humano no puede comprender, que mano humana no puede hacer. Lo que el hombre le resulta un imposible, para Dios es completamente posible. Y eso hace que tenga una grandeza que nadie puede alcanzar, y por eso lo conozcamos como Dios, como el hacedor, el creador, el sustentador. Esto nos produce maravillas, pero cuando Jesús viene a la tierra, ¿qué es lo que la gente veía? A un ser humano, como cualquier otro. Naturalmente Jesús era solamente una persona que se le podía atribuir que era un hombre trabajador, un buen hijo, un talentoso carpintero, o incluso desde muy joven alguien muy sabio. Porque incluso desde muy jovencito, cuando él estaba apenas entrando a la adolescencia y está rodeado de las personas en el templo, lo admiraban por su doctrina. Si solamente lo admiramos porque tiene un gran conocimiento de la doctrina, porque es un talentoso carpintero, un talentoso profesional, un maravilloso hijo, no es Dios todavía. Por eso es que en Lucas 5, él quería confirmar ante los ojos del mundo que él tenía todos los atributos de Dios. Empezando porque Él vino para perdonar y quitar el pecado del mundo. Solamente Dios podía hacerlo. Antes de Cristo, el perdón de los pecados se hacía a través de sacrificios. Era un proceso más complicado. Tenía que entrar el sacerdote para hacer ese oficio. Y viene Jesús a nuestro planeta, camina entre los hombres para establecer un nuevo pacto. Y eso implica el beneficio de que ya nosotros no necesitamos hacer sacrificios de animalitos, ni necesitamos el oficio permanente de sacerdote para limpiar al pueblo, porque Él, como su sumo sacerdote, hace esa labor y la hace para todo aquel que se arrepiente. En Lucas 5, del 24 al 26, vamos a ver cómo debemos entender que Él es tan admirable como el Padre, que Él es el Hijo de Dios, no es solamente un hombre excelente. Dice Lucas 5, el 24 al 26, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Por qué el Señor dice? Para que sepan que yo puedo perdonar pecados. Y hace un milagro. Porque precisamente solo el perdón de los pecados era propio de Dios. Y para que ellos supieran que Él podía perdonar pecados como Dios, tenía que hacer la obra de Dios, y hace este milagro delante de ellos. Para que sepan que el Hijo del Hombre, aquí
aludiendo también a este término que ellos conocían que había sido escrito por Daniel en su profecía sobre el Hijo del Hombre que iba a establecer la justicia, que iba a establecer el poder de Dios contra la maldad en el mundo. Entonces aquí él usa el término Hijo del Hombre para hacer referencia y apropiarse de lo que era suyo, el título con el que se había sido profetizado en el libro de Daniel. Entonces, en este sentido, vemos que Él es Dios, sí, pero también vemos que su obra es maravillosa. O sea, cuando Dios dice, hoy hemos visto maravillas, hace alusión a lo que decía el Salmo 86:10, hacedor de maravillas. Vamos a Mateo 12 y ahora vamos a seguir conociendo el poder y los atributos de quien es admirable. Vamos a específicamente los versículos 22 y 23 de Mateo 12. Vamos a ver lo que él hace ante lo sobrenatural, ante el príncipe de las tinieblas, Satanás, y sus huestes. Dice Mateo 12, 22, 23. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. En efecto, él estaba afectado por el mundo espiritual, por las huestes de maldad, por los demonios, y por eso no había médico que pudiera sanarlo. Lo que él tenía era una afectación sobrenatural que cómo terminaba afectándole en su cuerpo. Y Jesús lo libera de esa presencia demoníaca y el hombre es sano. Y aquí es donde las personas atónitas, maravilladas, admiradas decían, ¿será este aquel hijo de David? O sea, ¿será este descendiente de David? ¿Será nuestro Salvador? ¿Será este el Hijo de Dios? También es muy importante conocer estos títulos, hijo de David, hijo del hombre. Eran los términos proféticos con el que se esperaba al Mesías. Y es por eso importante conocer estos términos. Dice Marcos 11, los versículos 8 al 10, lo siguiente. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Como podemos ver aquí, Jesús era admirado. ¿Y cómo se manifestaba esa admiración? Y aquí vamos a empezar a aplicarlo con nuestra vida, con lo que debe ser nuestra vida o con lo que ya es nuestra vida. Aquí vemos que las personas que lo admiraban tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. O sea, eran personas que rendían humildemente lo que tenían, sus mantos, y otros hacían expresiones para honrarlos, otros cortaban ramas, o sea, tomaban acciones para honrarlos. ¿Cómo nosotros ponemos nuestros mantos por el camino o cortamos ramas de los árboles y las tendían por el camino? O sea, ¿cómo hacemos camino? Porque al final de cuentas era para darle un camino digno a Él, haciendo de nuestras vidas un camino digno, haciendo de nuestras vidas mantos, haciendo de nuestras vidas fruto, esforzándonos porque nuestra vida dignifique al que pasa por nuestra vida y concretándolo más, que nuestra vida sea un lugar digno para el Señor. Porque ya nosotros no solamente le estamos ofreciendo un manto para el camino, no solamente le estamos ofreciendo un camino bonito, realmente el que nos ofrece camino es Él a nosotros. Más bien nosotros le estamos entregando nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo. Nosotros le estamos entregando nuestras vidas, nuestras horas, nuestros días, para que Él haga algo en nuestras vidas, en esas horas, en esos días, en nuestro tiempo, en nuestras acciones, en todos nuestros planes. Nosotros tenemos que tenderle algo. ¿Qué le estamos tendiendo al Señor? O más bien estamos esperando que Él nos tienda a nosotros la bendición. Es recordar esto, y en lo que he sido muy reiterativo, una de las grandes debilidades del cristianismo a nivel mundial es que se nos está dando mucho la visión de lo que el Señor nos ofrece a nosotros, y por eso con una ligereza impresionante le reclamamos, le exigimos y lo comprometemos a través de la confesión positiva de que Él tiene que hacer su trabajo, pero más bien yo lo honro y lo admiro a Él cuando yo tiendo ante Él no solamente mantos, no solamente ramas de los árboles, sino mis acciones, mi esfuerzo, lo que yo soy. Los mantos podían ser lo que ellos eran o lo que los cubrían a ellos, y las ramas eran lo que ellos hacían, lo que ellos se esforzaban por hacer. Aquí vemos una representación clara de estas dos cosas. Los mantos eran la provisión de ellos, la cobertura de ellos, la confianza de ellos.
la identidad de ellos, y las ramas el esfuerzo de ellos. Así tenemos que nosotros hacer con el Señor. Yo te admiro tanto, Señor, que yo te tiendo en tu andar, en tu obra, que tú haces en mí como un manto mi vida. Ahí está, para que tú pases encima de ella. Y te tiendo cada rama que yo corto, cada esfuerzo que yo hago, lo tiendo delante de ti. Lo que soy y lo que hago es lo que yo te ofrezco a ti porque yo te admiro. Ellos lo hacían porque lo admiraban y le querían confirmar con esto que lo admiraban. Yo tiendo delante de ti. No me importa que me pises el manto, no me importa que quiebres con, bueno, en este caso con los casquitos del animalito, del burrito que lo iba llevando a él. No importa si en tu paso tú vas quebrando esas ramitas. No importa si con eso tú vas pisando, vas humillando el manto que es mi vida, porque yo te admiro. Cuando yo admiro a alguien, no solo le rindo mi vida, sino que se lo digo a los demás. Yo por esta persona hago lo que sea. Recuerdo que cuando yo estaba en Cali, Colombia, estudiando para ser misionero, un día veo un grupo de muchachos ya bastante sucios, bastante gastados, cansados y con unas mochilitas. No sabía quiénes eran y me dice alguien de Cali, ellos son los barra brava o los hinchas del equipo tal, de un equipo de fútbol que llegaba a jugar a Cali. Estos muchachos donde van, los siguen. Ellos hacen una ruta y duermen en cualquier lugar, en cualquier estancia, hasta en los parques, y por eso están sucios, desgastados, siguiendo a su equipo de fútbol. Me llamó mucho la atención, pero también comprendí lo que era para ellos la admiración. Hacían un alto a su vida por seguir a su equipo de fútbol. Nosotros estamos siguiendo algo mucho más grande, trascendente, que un club de fútbol. Y no por demeritar este club, porque puede ser el Barcelona, el Real Madrid, puede ser Juventus, cualquier cosa. Lo más grande que pueda haber nunca será más grande que Jesús. Nosotros tenemos que por admiración seguirlo, poner nuestros mantos, tenemos que poner las ramas del trabajo que hacemos delante de él y tenemos que estar orgullosos de hacerlo, porque estos muchachos después me doy cuenta que tenían una serie de logotipos en sus mochilas y banderitas y demás que representaban al equipo que ellos admiraban. Cuando yo admiro, lo proclamo también. Cuando yo admiro, lo anuncio e invito a otros a que se unan. Y sobre todo cuando yo admiro, yo me siento feliz de estar con quien yo admiro. Para mí la oración, y con esto quiero cerrar bien claro, debe ser un tiempo gozoso porque yo estoy con quien admiro. Y póngase a pensar en estos jovencitos que a veces tienen la oportunidad de encontrarse con un cantante famoso, un deportista famoso, cómo ríen, lloran de alegría porque están con aquel famoso, porque lo admiran. Para nosotros la adoración tiene que ser un tiempo feliz, de gozo, porque estamos con quien admiramos. Y si no lo hacemos así es porque tal vez o no hemos entendido mucho esto o todavía no admiramos a Cristo. Nosotros tenemos la oportunidad de todos los días estar con quien admiramos. Y con este primer paso de este ciclo de los atributos de Jesús anunciados en Isaías 9:6 y que tenemos que vivir nosotros, vamos a empezar por el pie derecho. Para que nosotros podamos disfrutar a Cristo tenemos que admirarlo. Y para que gocemos estar ante Él tenemos que admirarlo. Es más, admirar, Señor, yo te admiro porque con todo lo grande que tú eres, porque tú sí perdonas los pecados, Hijo del hombre, tú perdonas los pecados, tú, Hijo de David, tú eres mi Salvador, tú estás conmigo a pesar de todo lo bajo y todo lo chiquito que tú ves en nuestras vidas. Yo te admiro mucho, Señor, y por eso disfruto el poder estar contigo. La invitación hoy entonces es esta. Recordemos quién es Él, pero también vivamos esa actitud de tender nuestros mantos, nuestras ramas cortadas, o sea, nuestra vida y nuestro esfuerzo al Señor, porque Él es admirable, porque nadie como Él, porque Él hace lo que nadie puede hacer. Tal vez el club de fútbol le puede dar alegría a los que lo siguen, o el artista puede darle entretenimiento y canciones lindísimas a quienes los admiran, pero nadie me puede dar salvación, ni perdón, ni amor incondicional como lo hace Jesucristo. Si nosotros hoy comprendemos y disfrutamos esto, lo vamos a admirar y lo vamos a disfrutar. Porque tal como veíamos en Marcos 11, la gente estaba gozosa bendiciendo al que viene en el nombre del Señor. Y por eso le decían, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Nuestra oración tiene que terminar en gozo al final de cuentas. No importa qué tan triste estemos cuando oramos, porque hemos hablado con quien es admirable. Con esta meditación entonces los invito a que le demos gracias al Señor y que dispongamos de nuestro corazón, siempre tenderle nuestra vida, nuestro esfuerzo y con gozo admirarlo,
porque Él vino para perdonarnos y para hacer maravillas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial, gracias por seguir enseñándonos quién es el Cristo que vino por nosotros. Es admirable, el que despertó gran admiración, el que despertó júbilo entre quienes reconocían su obra, entre quienes lo vieron perdonar y hacer maravillas. Señor, si no te admiramos todavía, es porque tal vez no hemos entendido tu perdón y las maravillas que vienes a hacer. Porque en nosotros tú has hecho eso, tú has perdonado todos nuestros pecados y estás haciendo maravillas. Y si hacemos un libro de memoria de las cosas que has hecho en nuestra vida, veremos que sí has hecho maravillas, nos has librado de males, de situaciones inconvenientes y nos has provisto, nos has ido dando lo que necesitamos conforme a nuestras necesidades para que vivamos mejor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te seguimos bendiciendo en nombre de Jesús. Amén.